¿Qué tal, compañero de Puro Peronismo? Estamos en un nuevo programa con el compañero Agustín Carnica. Un placer, compañero, estar con vos. Bueno, muchas gracias igualmente. Y también con el compañero Rodrigo Marino, filósofo, que nos va a ayudar a profundizar un poco en lo que es la filosofía peronista y la comunidad organizada. Sí, sin duda, muchos temas, ¿no? Sí. Es interesante pensar no solamente estas discusiones sobre la comunidad organizada, que es interesante pensarlo en lo nacional, en lo popular, y también en la construcción de una idea filosófica argentina, cosa que no existía hasta esa hermosa encuentro de filosofía ahí en Mendoza, ¿no? Con el general Perón. Cosa rara, ¿no? Pero los filósofos de todo el mundo vinieron a la Argentina. Los filósofos más importantes, desde Heidegger, ¿no? Que uno no puede hablar de filosofía sin hablar de Heidegger para hablar en lo contemporáneo. Bueno, Heidegger estaba presente. Digamos que Heidegger no estuvo presente, que mandó una carta. Claro. Digamos, esa fue una, pero sí, de alguna manera... De alguna manera sí. Estuvo presente. Pero estaban todos los intelectuales, digamos, del mundo filosófico en ese momento acá en la Argentina. Y eso también implicó, digamos, en la Argentina una visión diferente de la filosofía, ¿no? Una filosofía que era muy escolástica, bastante conservadora, bastante pobre, y una revolución, digamos, que llevó a grandes intelectuales y filósofos argentinos. La cuestión a veces es que a mí me da la sensación que poco conocemos de la tercera posición, del peronismo. Nos hemos como perdido en discusiones que tienen que ver con Europa, de dónde estás parado, de qué mano te sentaste en un congreso, ¿no? Si sos de derecha, sos de izquierda, y digamos, la filosofía argentina, digamos, como que rompió esa estructura de pensamiento en la cual empezó a pensarse un sentido nacional totalmente diferente. Esa discusión me parece que es muy interesante traerla hoy a los filósofos contemporáneos, digamos, porque la filosofía contemporánea es muy crítica de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Esa filosofía que estamos transitando hoy, digamos, con todos filósofos vivos, Byung-Chul Han, digamos, 60 años, Espósito, 60 y pico, todos, Sadin, ¿no? Estuvo hace muy poquito, sobre todo varias posturas interesantes sobre el Milei y este grupo, digamos, de ultra derecha. A nivel mundial, ¿no? Estas derechas que tampoco se pueden denominar tampoco derechas, porque vos decís, no tienen nada que ver una cosa con la otra intelectualmente, digamos, desde su discurso filosófico. Y sin embargo, digamos, se encuentran en un lugar casi donde nosotros no queremos estar, ¿no? Esa reivindicación de lugares en los cuales nos vamos peleando con el resto. Un sociólogo como Toni Negri, en el 2000, miraba a Europa y decía, che, ¿qué está pasando en Europa? ¿No? Europa está llena de comida, África al lado, muerta de hambre. Cuando los africanos se den cuenta que en Europa se está tirando comida, van a invadir Europa, que es un poco lo que pasó del 2000 en adelante. Toda la filosofía más anglosajona que plantea, digamos, todo esto de transhumanismo, de salirse de lo humano, de irse a una construcción mucho más individualista del mundo, mucho más perdida del sentido de comunidad, ¿no? Esto de, ¿para qué tener hijos? No, ¿para qué hay que tener hijos si los hijos son una carga, son un problema, son insoportables, caprichosos? Hay toda una construcción donde se nos discute un valor de lo humano como algo negativo, ¿no? Yo tengo una hija, tiene 13 años, no hay nada más lindo que mi hija. No hay nada más lindo que sus berrinches y su forma de vivir y sus formas de hacer y cómo va construyendo el mundo, cómo lo va viendo, cómo lo va descubriendo. ¿Cuál es el patio de juegos en el cual ella juega, ¿no? ¿Cómo nosotros nos hemos olvidado de que ese niño también fuimos nosotros? Hace un tiempo largo estaba mi papá en mi casa. Entonces viene mi hija y me abraza. Entonces viene mi papá y me dice, ¿cómo me hubiera gustado
a mí, otra generación, abrazarte como vos abrazás a tu hija. Entonces mi planteo fue, papá, es simple. Yo dije, cuando fui padre, ¿cómo puedo ser el padre que me hubiera gustado tener? Mi visión de la filosofía no es una visión de la filosofía para hablar de términos o de problemas en los cuales nos olvidamos de lo existente, sino cómo podemos construir una comunidad en la cual dejemos de ser individuos pensándonos en nosotros mismos y poder pensar en este sentido, digamos, mi hija, ¿qué necesita para desarrollarse plenamente como ser humano? ¿Cómo podemos hacer para construir una comunidad en la cual podamos desarrollar una comunidad organizada? ¿Cómo podemos lograr tener pleno empleo? Digamos, empezar a tener sueldos mejores, ¿no? Estas discusiones que tienen que ver con el peronismo, con el peronismo del 55 para atrás, de empezar a pensar, digamos, la construcción de la Argentina, pero desde la familia. Desde cómo organizamos la familia. Y desde esa familia podemos organizar cultura. Cómo esta cultura argentina, digamos, puede ser reivindicada y puede ser entendida no desde los márgenes de otros países, que es como pensamos siempre, ¿no? Cuando nosotros pensamos Europa decimos nosotros, los europeos, ellos, los bárbaros, si somos griegos, los otros, los árabes, ¿no? Siempre miramos en Europa una historia salida de Europa. O sea, nosotros somos lo bueno, los otros son todos malos. Y Perón hizo esa cuestión de agarrar y decir, salgamos de esa lógica de tenernos que construir nosotros desde la exclusión del otro. Del decir, bueno, el otro es latino, pobre, ¿y cómo podemos construir una nación en la cual, digamos, podemos abrazar a todos? ¿Y cómo podemos construir una nación en la cual podamos abrazarnos todos? Donde dejamos de pelear por si sos blanco, sos negro, si sos rubio, si sos celeste, o cuál es el problema que tenés. Digamos, si podemos empezar a pensar, digamos, cómo construir una patria en la cual todos, hermanos, nos abrazamos y caminamos para el mismo lado. Que me parece que es un poco la discusión que nadie da, ¿no? Me parece que la masa, cuando Perón decía que el único sujeto de la historia es el sujeto obrero, todos somos obreros. Entonces no podemos salirnos desde ahí. Lo tenemos en Europa, lo tenemos en Asia, lo tenemos en África, lo tenemos en Argentina, digamos, todos somos obreros. Y construirnos desde ahí es romper la lógica de nosotros contra ellos. Y también esa cuestión, digamos, de la tercera posición en términos de poder agarrar y decir, che, ni esto ni lo otro, dos sistemas pensados desde el centro de Europa, dos sistemas que excluyen al otro, que explotan al ser humano. ¿Cómo podemos hacer nosotros desde Argentina tener una posición en la cual podamos integrarnos y tener una visión personal? Porque nosotros no somos ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia, sino que somos Argentina. ¿Cómo nos miramos de nosotros? ¿Cómo vemos el gauchaje? ¿Cómo vemos nuestros libros literarios? ¿No? Es como que con toda esta cuestión del cine, ¿no? Esta cuestión de que estamos mirando todas películas y todas las películas aparecen con una bandera norteamericana y se canta el himno y los pibes, vos le preguntas en el colegio, yo soy profe de filosofía en el secundario, le preguntás a los pibes a veces qué significan las palabras del himno y no saben. Ahora le decís, che, silbame el himno norteamericano y te lo silban. No probemos acá porque no nos va a salir. Claro, ¿viste? Vos decís, pero ya tienen, por una cuestión de que nacen mirando la televisión, nacen, digamos, con el celular, toda una lectura del mundo en la cual, digamos, se pierde lo propio, ¿no? Esto que plantea tan bien Byung-Chul Han, digamos, en la sociedad del cansancio, ¿no? Estamos cansados. Todo el tiempo estamos cansados. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad que todo el tiempo estamos cansados? Vos le preguntás a un pibe, ¿qué estás haciendo? Nada. Y sin embargo está con las redes sociales, jugando un juego, hablando por teléfono con los amigos mientras que está jugando al jueguito. Está haciendo 200 millones de cosas, pero ¿cómo que no está haciendo nada? ¿Qué es lo que no está haciendo?
Y ante estas nuevas tendencias de las minorías, hemos hecho todo lo contrario a los griegos, ¿no? Fuimos a la inversa, porque los griegos pasaron de las tribus a las polis. Nosotros hemos pasado de la polis a las tribus. ¿Qué reflexión tiene al respecto? Es interesante el planteo. La polis griega tiende a tener una democracia, ¿no?, directa, pero de muy pocos, ¿no? Los griegos solamente eran los varones mayores de edad. Todo el resto estaba fuera de las decisiones que se tomaban para la polis. Y me parece que eso, en el peronismo sobre todo, rompe la lógica con Evita. O sea, ya no es una cuestión de nosotros los varones que vamos a decidir el destino de la patria, sino, digamos, el movimiento organizado de las mujeres, el movimiento organizado de la juventud, las ramas, digamos, va organizando la sociedad ya no como una democracia al estilo de Rousseau, al estilo, digamos, europea, que excluye a todo aquel que piensa diferente, que excluye, digamos, a las clases sociales, ¿no? La representatividad del Estado, el Estado que nosotros conocemos hoy, ¿no? Es un Estado que, digamos, Maquiavelo lo mira muy bien, ¿no? Dice, bueno, nosotros estamos mirando España, que es el primer Estado nacional. ¿Por qué? Porque España, para poder sacarse a los moros de encima, necesitaba un ejército. Si eran un montón de pequeños pueblitos con 20, 30 soldados cada pueblito, era imposible sacarse a un imperio de encima. Entonces había que organizar una nación que pudiera poner a todos esos hombres en común para defender las fronteras. Y ahí empezaron a sacar a los moros, ¿no?, los reyes católicos. Pero ¿qué otro problema tenía España? Que no había comercio. ¿Con quién ibas a comerciar si después te peleás, digamos, de las cruzadas? De Europa queda totalmente sitiada con la caída de Constantinopla, por lo tanto deja de existir del otro lado alguien que pudiera comerciar, la ruta de la seda. Entonces ahí viene Colón a decir, che, mirá, como no podemos pasar para allá, tratemos de hacer otro camino, tratemos de llegar al mismo lugar, a India, para tener, sal, especias. Claro. Imagínate comer, digamos, sin todo lo que nosotros le ponemos a la comida y que sea la carne sola y que sea la verdura sola. Y es bastante feo. Entonces Europa se empieza a organizar en comercio y en ejército. Esa organización que está mirando Maquiavelo, para poder decir, che, los italianos tenemos que hacer lo mismo, tenemos que tratar de tener el Estado italiano, ¿qué dice? Che, escúchame. Si nosotros queremos formar un Estado, lo que tenemos que hacer es agarrar y decir, bueno, che, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo todos los que tenemos tierra? Bueno, listo, hagamos provincias. Esas provincias, digamos, van a tener un representante que es el que era el terrateniente de esa provincia y por lo tanto, digamos, va a tener senadores. Por eso nosotros todavía tenemos 3 senadores por provincia. Digamos, que son los representantes de la tierra de cada uno de esos lugares. A su vez, tenés comerciantes. ¿Y qué hacemos con los comerciantes? ¿Qué representación le vamos a dar a los comerciantes? Entonces se crea la Cámara Baja. Nosotros todavía seguimos con la Cámara Baja. Entonces tenemos representación de los terratenientes y tenemos representación de los comerciantes, pero no tenemos representación del pueblo. Toda nuestra Constitución, digamos, está pensada para que los que gobiernan sean los que tienen plata. Digamos, hoy, ser presidente, ¿cuánta plata tenés que tener para ser presidente? ¿Cuánta plata tenés que tener para ser gobernador? La campaña publicitaria, pegatinas, radio, ¿cuánta plata tenés que desplegar? Podemos decir que se ha transformado en una plutocracia. Sin duda, sin duda, sin duda. Por eso también es tan importante volver a Perón. Por eso es tan importante volver a Perón, porque si no, no podemos discutir nosotros. Los que no somos ricos, los que no tenemos tierra, los que no tenemos comercio, y los que queremos cambiar la Argentina, pero para que mi hija tenga una Argentina mejor. No para que 4 o 5 se vuelvan multimillonarios y tengan unicornios hermosos y después se vayan a vivir a Uruguay. Es lindo, es hermoso, digamos, pero no nos conviene a todos. Nos sirve a un determinado grupo, a un determinado sector de la sociedad y después todo el resto quedamos excluidos.
Me parece que, en cierto sentido, digamos, desde el 76 en adelante, después del golpe del 76, lo que perdimos es nuestra organicidad. Esto de que nosotros no estemos organizados, que no nos juntemos en la rama de los jóvenes, que no nos juntemos en la rama de los obreros, en que no nos juntemos en la CGT, en que tengamos esta visión horrible de todo el resto, ¿no? Que hagamos lo mismo que hacía Europa. Bueno, no, es un boliviano que no venga a la Argentina, es un peruano que no venga a la Argentina, es un chileno que no venga a la Argentina. Y bueno, ¿qué miramos? Y que los españoles, los italianos, los alemanes, acordate que cuando fuera la inmigración no eran los que querían que venga, ¿no? Ni Mitre, ni Sarmiento, los que querían que vengan eran los alemanes, los noruegos, los finlandeses, o sea, Europa rica. No, Europa pobre, no el sur de Europa, que fue lo que terminó viniendo a la Argentina. Y sin embargo, digamos, con el peronismo abrazamos a todos, ¿no? Los españoles vinieron acá y fueron recibidos y estaban con sus CGT y sus sindicatos y tomamos también mucho de ellos y los italianos lo mismo. Nosotros somos los que abrazamos. ¿Qué nos pasó a los argentinos que nos olvidamos de esta cuestión de agarrar y decir, loco, no hay para un argentino nada mejor que otro argentino? ¿Cómo nos podemos olvidar, digamos, de estas raíces del Martín Fierro, de nuestra propia cultura, ¿no? La cabeza de Goliat, ¿no? De estos filósofos argentinos que empezaron a pensar Echeverría, ¿no? Que empezaron a pensar la Argentina, pero desde otra lógica, no colonial, ¿no? Nosotros agarramos, miramos los trenes, todos los trenes desembocan en una pequeña cabeza, que Capital. Y toda la Argentina está girada alrededor del capitalismo, de Capital y del puerto. Por lo tanto, digamos, el que gobierna el puerto es el que gobierna la Argentina. Digamos, romper con esa lógica, que es lo que hizo Perón, digamos, al nacionalizar los ferrocarriles, fue decir, loco, pará, no es tan importante Capital, digamos, necesitamos una Argentina productiva, una Argentina que crezca. Imagínate, digamos, lo que es Córdoba sin Perón. Además conectar todos los pueblos, ¿no? A lo largo y ancho de la República Argentina, que eso hoy no sucede porque está totalmente desindustrializada la Argentina y los ferrocarriles están totalmente desmantelados. Sí, bueno, y aparte vamos para algo peor, ¿no? Ya lo vivimos con Menem, ya vivimos esto de agarrar y ver estaciones hermosas vacías, con pueblos fantasmas en el interior, ¿no? Donde se perdió esa cadena productiva y esa cadena de construcción entre el adentro y el afuera, donde ser argentino, digamos, ya ni siquiera en el adentro, ¿no? Cuando uno dice, bueno, me voy al interior, que todavía se sigue escuchando folclore, que todavía se sigue jugando a la taba, y es el interior del muy interior, no es el interior de las capitales. Buscando la identidad, ¿no? Sí, uno tendría que pensar, digamos, qué identidad estamos buscando hoy. ¿Qué identidad se puede construir desde el individualismo de solamente pensarme a mí? Ni siquiera de trascender con un hijo. Digamos, cuando yo digo que yo quiero una Argentina para mi hija, que sea mejor que la que yo nací, es porque tengo sentido de trascendencia. Pienso que quiero dejarle un mundo mejor a la generación que sigue. Si sacamos la posibilidad de decir los pibes son un desastre, hay que sacarlo del medio, son cargosos, pesados, molestos, ¿para qué vamos a tener hijos? ¿Para qué vamos a traer hijos al mundo? ¿Qué sentido de trascendencia? ¿A quién le voy a dejar una mejor nación, un mejor país para vivir? Hoy formar una familia es hacer una revolución, así, Sí. básicamente. Pero vos fíjate que nosotros cuando hablás, digamos, hace 60 años, 70 años atrás, mirás la familia, y la familia tiene una construcción en la cual es importante el che, nos tenemos que cuidar entre nosotros. ¿Quién nos va a cuidar? Yo a mi hija siempre le digo lo mismo. Somos nosotros dos contra el resto. Digamos, primero nos cuidamos nosotros dos, que somos la familia. Que somos, digamos, los que vamos a tirar para el mismo lado, los que tenemos los mismos intereses. Que a vos te vaya bien implica que a mí me vaya bien. Que a mí me vaya bien implica que a vos te vaya bien. Entonces, eso que perdimos en el sentido familiar, de agarrar y decir,
che, no hay trascendencia. Ya no estoy pensando en cómo voy a dejar una Argentina mejor, sino en cómo yo voy a estar mejor, ¿no? Bueno, termino en mi carrera universitaria, me capacité, tengo un buen laburo y ahora tengo un gato. Le voy a dejar una Argentina mejor al gato, una Argentina mejor al perro. No, una Argentina mejor se la dejás a los hijos, a los que van a vivir, a los que van a disfrutar de la Argentina. Entonces, ¿cómo podemos construir desde esta lógica, digamos, de deshumanización a ultranza, donde lo único que me importa es entretenerme con un TikTok que va buscando ese logaritmo, cómo venderme a mí como producto, deshumanizado? Por eso vivimos cansados, que es un poco lo que plantea Byung-Chul Han. Todo el tiempo estamos cansados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos autoexigiendo a nosotros mismos para ver cómo nos vendemos de mejor manera. O sea, que nos vendemos como producto, no como seres humanos. Esto es algo muy simple, ¿no? Uno va a un boliche. Antes ibas a encarar a un boliche. Ahora vas a mandar WhatsApp a ver qué está pasando en el otro boliche, che, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O te estás tratando de chamullar a la piba por WhatsApp. No hay humano, no hay contacto humano. Y es un bot al final. Claro, es que en realidad somos muchos individuos sin comunidad. Bueno, esta comunidad que nosotros adoptamos, también la línea hispánica de los principios y valores que vos decís, ahora está muy cuestionada, ¿no? Como vos decís, hacer una familia es una revolución, pero también del otro lado te dicen que es un atentado, que mejor abortar que tener un hijo, como vos decís, es como una carga. Mira, yo no estoy en contra del aborto, no estoy en contra del aborto, ni estoy en contra del feminismo. El problema es desde dónde. ¿Desde dónde, claro? Digamos, yo fui uno de los impulsores de ESI. ¿Por qué? Porque yo laburaba en una villa y veía lo que pasaba en la villa. Entonces veía que estaba papá y mamá conviviendo con los hijos en una habitación, papá y mamá tenían relaciones sexuales, se iba papá y mamá a la calle y los pibes practicaban entre ellos. La piba quedaba embarazada. ¿Qué iba a decir? ¿Me violó mi hermano? ¿Qué hacemos con esa piba? Le decimos, che, tenés que tener un hijo. Bueno, yo en mi caso creo que nosotros defendemos la libertad de poder decidir, pero sin embargo lo que digo es que hay una bajada de línea que es, como vos decís, pensar en individuos fuera de la comunidad. También desde el pensamiento de la filosofía, como vos decís, en el transhumanismo, como queriendo generar un superhumano prácticamente, y también te llena de miedo, ¿no? Porque vos decís, ¿quién va a tener acceso a esa posibilidad de ser inmortal prácticamente? Y bueno, ¿qué es lo que te proponen, no? Claro, sí, y despojarte también de esa conexión, y como se incorporó también el término que espero que puedas ahondar más, de la biopolítica, y también a través de eso no solo destruir el tejido social, sino mercantilizar los cuerpos. Quisiera que poder avanzar en esto. Es interesante la palabra biopolítica, porque bio, vida, es como el poder, como las instituciones, como el poder económico moldea la vida para construir un sujeto. Nosotros lo vivimos, todos pasamos por el colegio, ¿no? Institución creada, digamos, siguiendo el patrón del ejército prusiano, ¿no? Nuestra escuela, digamos, es una escuela prusiana, en la cual nosotros, en vez de pensar en comunidad, pensamos en individuos cortados con la misma tijera. Por eso todos nos vestimos de blanco para ir al colegio. Todos nos ponemos el guardapolvo y todos tenemos que salir calladitos, diciendo sí, sí, sí a la maestra, que no le podemos cuestionar qué es lo que dice. Y todos salimos, digamos, con una formación en la cual, en teoría, tendría que servirnos para el mundo del trabajo. O sea que nosotros vivimos sistemas, la cárcel, la educación, el psiquiátrico, ¿no? Esto que plantea Foucault como el poder, el biopoder, ¿no? Cómo nos van moldeando a una forma de decir, bueno, esto es natural. Esto es tan natural que siempre fue así. No, no siempre fue así, y natural es simplemente una palabra que utilizamos para agarrar y decir que no hay que cuestionarlo.
no cuestionarlos, morirnos. ¿No? Vos decías una cuestión súper interesante de Nietzsche, ¿no? El superhombre, ese ultrahombre, el término alemán. Este ultrahombre no es aquel que supera al hombre, sino es el hombre que es consciente de su humanidad. Es aquel hombre que se da cuenta de sus limitaciones como hombre, que se reconoce hombre, que se encuentra como como hombre. Y esto es justamente lo que le permite después a Foucault agarrar y decir, che, no solamente vivimos en un mundo en el cual Dios ha muerto, sino que también murió el sujeto. Por eso muere el hombre y se construye el sujeto. ¿Sujeto a qué? ¿No? Porque nosotros decimos, bueno, está el sujeto y el predicado, ¿no? En castellano, para poner un ejemplo claro. Bueno, ¿a qué estamos sujetos? Al predicado, a lo que se habla del sujeto. Esa lógica es un poco la que nos permea en agarrar y decir, bueno, ¿cuál es hoy el instrumento, el dispositivo en el cual la política moldea nuestras vidas de forma tal que nuestra vida termina siendo lo que ellos quieren que sea? La formación para la vida y el trabajo. Entonces, ¿a qué trabajo? ¿A qué tipo de ser humano queremos apuntar? ¿A un ser humano que esté atrás de una computadora consumiendo su tiempo? Digamos, Black Mirror. No, esto de agarrar y decir, che, loco, qué cerca que estamos de que una persona se murió y el Facebook ahora pone que está muerto y sin embargo está ahí de una forma virtual y hasta podés hablar y podés interactuar con él porque ya con los videos y con todo y con la inteligencia artificial ya no hace falta escuchar a Freddie Mercury porque agarras una IA y te hace un tema cantado por Freddie Mercury de, no sé, reggaetón. Yo creo que también ahora lo que decís de la filosofía, bueno, esta crítica es bastante redonda, o sea, vivimos en una estructura que nos oprime y nos pone en un lugar ya predeterminado, pero también pienso en que es una interpretación teórica y cómo podemos hacer que la filosofía, por el pensamiento, para no Dios ha muerto, el sujeto ha muerto, el individuo, creo que cómo podemos hacer que la filosofía sirva para impulsar a la persona y revalorizarlo, darle esperanza, porque si no nos quedamos en la crítica y ¿viste? Es un término que es el nihilismo, o sea, pero el nihilismo negativo, o sea, si Dios ha muerto y no hay nada que hacer y nos oprimen, vamos a romper todo. ¿Cómo podemos poner la filosofía, el pensamiento hacia la felicidad de las personas, que creo que la comunidad organizada? Sí, es tal cual, digamos. Me parece que tenemos que empezar a encontrarnos desde esa fuera de las lógicas del sistema. O sea, dejar de encontrarnos en un discurso que no nos es propio. Yo creo que esto es algo fantástico, en el sentido de fantasma, no espectral. Es un estar pero no estar, pero es también un sentido de encontrarle en este discurso un otro que se sienta parte de una comunidad. Me parece que todas estas redes sociales en las cuales nosotros podemos trabajar en poder decir por fuera de lo que se hablan en las redes sociales, che, mirá, encontrémonos. Es importante la organización del pueblo, es importante para no estar dominados que nos encontremos, que somos nosotros los que tenemos que empezar a tomar las decisiones y que tenemos que hablar. Esta pluralización de los medios de comunicación también puede ser un buen sistema para estar en contra de ese sistema y poderlo usar como resistencia al sistema. A mí me parece que Puro Peronismo es un canal en el cual uno reivindica esas rupturas epistemológicas contemporáneas donde ya no es el sentido unívoco de todas las redes, sino donde podemos hablar de estas cosas que no es algo que se dé en las redes. Totalmente.
Y bueno, puro peronismo también quiero decirlo, porque vale la pena que este encuentro se da entre compañeros que vamos haciendo comunidad, porque puro peronismo estamos en Canal 22, o sea que vamos encontrándonos. Dios nos cría y nos vamos juntando. Y el peronismo nos junta. Claro. Me parece que algo súper interesante, porque ustedes son un poquito más chicos que yo. Yo tengo 43 años. Yo vengo de una secundaria muy politizada. Digamos, cuando quisieron poner el EGB en Capital, ahí empecé a hacer política. Por lo tanto, digamos, mis primeras lecturas fueron desde el marxismo. Yo me encontré con el peronismo desde el marxismo. De mucha lectura de Marx. Imagínate que tendría 18, 19 años, iba mucho a una librería y en un momento viene el librero y me dice, mira, si te interesa, tengo las colecciones enteras de Lenin. Dice, si querés te las vendo. Me la regaló prácticamente. Llegué a mi casa con 2 bolsones así de largos hasta el piso, la mochila llena de las obras enteras de Lenin. Llego a mi casa, le digo, mamá, mirá, compré libros. Ay, qué bueno que compraste libros, que esto, que lo otro. ¿Qué compraste? Lenin. Mi mamá, ¿sabes cuál fue la contestación que me dio? ¿Qué querés, que nos maten? ¿Qué querés, que nos maten? No, como la dictadura, a cualquier pensamiento de agarrar y decir, che, vamos en contra de, era una cuestión de peligro. Después de leerme las obras enteras de Lenin, empecé a leer a Perón. Porque fue el motor para poder decir, che, esto está buenísimo, pero esto no es la Argentina. Claro. Esto no es la Argentina. Marx es hermoso, me encanta, pero no es la Argentina. Adam Smith, es interesante pensarlo, sobre todo la ética de Adam Smith. Pero, ¿por qué solamente hablamos de la economía de Adam Smith y no hablamos de la ética de Adam Smith? ¿Por qué agarramos y leemos a Ricardo? Yo soy una persona que me encanta leer lo que no me gusta leer. ¿Se entiende? O sea, para poder criticar a Marx, me puse a leer Marx. Para poder criticar a Ricardo, me puse a leer Ricardo. Me parece que es un hábito que uno tiene que empezar a agarrar de vuelta. Para poder criticar a Perón, lean a Perón, gente. O sea, yo tengo muchos amigos en San Luis que son... San Luis, Milei ganó con el 75% de los votos. El dueño de Vorterix, ahí son 2 dueños, hicieron la campaña para Milei en las redes sociales. El último mensaje que me contestaron ellos a mí sobre lo que yo estaba poniendo sobre Perón fue: la culpa de ustedes, que no me dijiste esto que me estás diciendo ahora. Entonces yo agarro y le digo, pero si vos a mí, sabes que estoy en la sede peronista desde 1000 años. Hace 10 años que estoy en San Luis, hace 10 años que estoy en la sede peronista enseñando peronismo. Entonces le digo, vos sabés quién soy. Compartimos programas juntos, hicimos radio juntos. Yo hacía un programa de filosofía que se llamaba El Dispositivo Nocturno y él estaba antes que yo. Entonces, los últimos 15 minutos del programa de él, yo me sentaba con él, hablábamos de filosofía y después empezaba mi programa. Y sin embargo, digamos, estaba tan cerrado en esta cuestión, en esta lectura individualista, capitalista, que no podía ni ver ni siquiera, digamos, todo lo que yo ya le había dicho sobre el peronismo. Entonces que hasta se había olvidado de las cosas que yo había hablado en su programa. Y ahora, digamos, él me echaba la culpa a mí porque no se podía echar la culpa a sí mismo, ¿no? Esto de lo humano, ¿no? Es una constante, siempre saca el problema hacia afuera. Una constante importación de ideología foránea, ¿no? Sí. Nunca se busca lo auténtico y lo nacional. Bueno, y lo foráneo sabemos bien que fue utilizado para subordinarnos culturalmente, ideológicamente. Como no han podido por las fuerzas, Gran Bretaña no ha podido por la fuerza, lo ha hecho culturalmente. Y hoy estamos así. ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Y por qué Perón es el futuro? Yo creo que es el futuro y aparte que pienso también que es la teoría política más contemporánea. Y es la que puede romper las lógicas del mercado. Es la que puede hacer una revolución de en serio.
Digamos, porque no es una revolución para tomar el poder, es una revolución para devolverle el poder al pueblo. Digamos, cuando la comunidad organizada es justamente devolverle el poder a los que son los dueños del poder, ¿no? La discusión medieval de quién tiene el poder, si el poder lo tiene Dios y se lo da al Papa y el Papa se lo da al rey, el pueblo quedaba fuera. Digamos, esto de agarrar y decir, bueno, se lo damos al pueblo, el pueblo a través del voto decide quién lo va a gobernar, pierde también el poder, lo delega. Digamos, esto de poder volver a hablar, de construir las organizaciones del pueblo y que desde las organizaciones del pueblo podamos armar una estructura en la cual nosotros podamos tomar las decisiones de qué es lo mejor para nosotros. No para 4 o 5 ricos, no para los dueños de las provincias, no para los terratenientes o los ricos de la Argentina, sino para todos, ¿no? Que es un poco la lógica que perdimos, ¿no? Volver a construir estas bases de encontrarnos, pero de encontrarnos en una organización seria, en una organización donde los intelectuales podamos pensar, digamos, qué es lo mejor para los intelectuales argentinos, donde los obreros puedan pensar, digamos, qué es lo mejor para los obreros argentinos, donde los docentes podamos pensar cuál es el mejor sistema educativo para los argentinos, no para Estados Unidos, no para... Porque nosotros agarramos y decimos, che, la educación es un desastre, los pibes no saben leer. ¿Cómo que no saben leer? Si mi piba aprendió a leer con el celular mucho antes que yo, a su misma edad. ¿Se entiende? Nosotros decimos un montón de cosas que repetimos como loros y que en realidad no es así. Decimos, no, la educación argentina está muy mal, es un desastre, hay que cambiar la educación argentina. ¿Hay que cambiar la educación argentina? No. Hay que empezar a darle importancia a la educación argentina, en la cual los docentes, que somos los que educamos a los argentinos, podamos discutir cómo enseñarles mejor a los argentinos. Y después que vos me pongas una prueba internacional que poco habla de los argentinos, no tiene mucho sentido, ¿no? Tenemos que empezar a discutir estas cosas. ¿Cómo podemos hacer una educación en la cual mejoremos la calidad de los argentinos, pero que también evaluémosla desde los argentinos? Porque, a ver, si yo construyo un sujeto en la educación para que el día de mañana trabaje y cuando sale del colegio no tiene trabajo, ¿qué estoy formando? ¿Para qué me estoy matando dándole clases? Yo, los pibes, digamos, tengo alumnos que ya hace 20 años que fueron alumnos míos, ¿no? Y todavía los sigo encontrando, ¿no? Y los pibes te dicen, bueno, hasta que terminé el secundario tenía una forma de ver el mundo. Terminé el secundario, salí al mundo laboral y me cambió la vida. Digamos, me cambió la lectura del mundo. ¿Cómo podemos volver a que ese pibe, en vez de la ruptura, la tenga cuando terminó el secundario, a que la tenga mientras que está en la primaria? A que pueda ser, a que no pierda nunca la curiosidad, que no sea un mueble estanco en el cual nos encontremos 20 años después iguales, ¿no? Sin curiosidad, sin creatividad, sin amor por el medio ambiente en el cual estamos. Vos agarrás y decís, che, el pibe de jardín te cuida el medio ambiente, le dice al papá ponete el cinturón. ¿Qué pasa con la primaria después no pasa? ¿Qué pasa que en el secundario después no pasa? ¿Qué pasa? Que después en el primario, digamos, les enseñamos un montón de cosas a los pibes que después en el secundario no se aplican. ¿Qué pasa? Que en el secundario les enseñamos un montón de cosas que después en la universidad no se aplican, ¿no? Esa desconexión entre el sistema me parece que le sirve más a los ricos que a nosotros los docentes, que lo que queremos es que los pibes aprendan de mejor manera. Estas discusiones de volver a poner el énfasis en quienes laburamos, en quienes construimos la Argentina, ¿no? ¿Quién mejor puede discutir cómo es el sistema educativo que los mismos docentes? ¿Quién mejor puede discutir, digamos, cómo es el rol de la mujer en la comunidad si no son las mujeres? ¿Cómo podemos discutir cuál es la mejor forma de organizarnos industrialmente si no son los industriales, digamos, los obreros industriales? Volver a esa lógica de empezarnos a encontrarnos como pueblo que piensa
su mejor desarrollo como colectivo, no como individuos. Como individuos es fácil dominarnos. Cuanto más individuos somos, más fácil es centrarnos y lavarnos la cabeza. Porque después pensamos que el mundo es lo que nos dice Hollywood, lo que nos dice la pantalla grande, lo que nos dicen las redes sociales. Vivimos en un mundo donde tenemos una red social que tiene un logaritmo en el cual nos mete dentro de un determinado pensamiento, y para que estemos ahí todo el tiempo nos pone siempre las mismas personas, siempre los mismos tipos de pensamientos, siempre nos sale lo mismo. Y no podemos interactuar con los otros, con los que piensan diferente, con los que están en otro sistema, en otro sistema de lógica. Y eso nos hace muy mal, porque en vez de estar pensando en cómo construir una Argentina donde todos los que pensamos, aunque pensemos de diferente manera, nos encontremos en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, empezamos a discutir boludeces. Si esto, si lo otro, si nos ponemos un panuelo, si nos sacamos un panuelo, si estamos de este lado o estamos del otro lado, si tenemos que construir una Argentina como una confederación, si tenemos que construir una Argentina organizada con una confederación del trabajo, si tenemos que... Es interesante todas esas discusiones, pero primero nos tenemos que encontrar. Primero tenemos que empezar a encontrarnos en estos espacios donde uno empieza a encontrar comunidad y donde empezamos a reencontrarnos en una comunidad, ¿no? Me parece que la fe en ese sentido, digamos, después de los 70 perdió mucho. Antes era ir a la iglesia para encontrarse con una comunidad y entender que en esa comunidad nos salvamos porque estamos ayudándonos los unos a los otros. Y porque no es más importante uno que otro, sino que es importante la comunidad. Imagínate un pastor solo, un cura solo. ¿Qué hace? Nada. Si no tiene una comunidad que pueda agarrar y trabajar en conjunto, es imposible, no se puede hacer nada. Ahora, lo mismo te pasa con las iglesias. Lo mismo te pasa con las iglesias evangélicas, totalmente individualistas, ¿no? Donde la construcción televisiva, digamos, de Club 700 en los 70 terminó llevando, digamos, esa individualidad al máximo esplendor, y donde ahora cualquiera se pone la mano en la cabeza, dice yo soy pastor, y empieza a predicar sobre qué es lo que yo creo. Y no es así, es qué creemos, porque la fe es colectiva. La fe es encontrarnos todos juntos. Y me parece que el amor de la Argentina también tiene que ver con empezarnos a encontrar como argentinos y dejar las diferencias de si tenés un color, tenés otro, estás allá o estás acá, sino qué es lo mejor para nosotros, los argentinos. Bueno, compañero, muchas gracias por venir. También a vos, Agus, muchas gracias por el espacio, compañero. Muchísimas gracias. No queda más nada, ese es el final y los vemos en la próxima semana con más puro peronismo.